Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, del domingo 15 de septiembre de 2024, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un género musical, la obertura, que viene del francés ouverture, apertura, y es la introducción instrumental. En principio fue de una ópera o de una obra teatral, dramática, pero que también con el transcurso del tiempo pues ha llegado a utilizarse este término para obras puramente de concierto, oberturas de concierto. Entonces hoy vamos a escuchar varias oberturas de los distintos géneros o catalogaciones. Pero, como es nuestra costumbre, vamos a comenzar rezando a la Virgen María. Hoy vamos a pedir por las personas que están sufriendo, por cualquier motivo, por cualquier causa, sea por la enfermedad del alma, del cuerpo, para que la Virgen les consuele, les conforte, les dé la salud espiritual y les ayude a llevar la cruz. Hoy rezamos con un Ave María peculiar, el Ave María de Giulio Caccini. Es una famosa composición musical, pero que no es de Caccini. Este Ave María fue compuesto en 1970 por un laudista, guitarrista y compositor ruso llamado Vladimir Vavilov, que tenía el frecuente hábito de atribuir sus composiciones a otros compositores. Era algo bromista el señor. Y generalmente a compositores del Renacimiento o del Barroco. Vamos a escuchar y a rezar con este Ave María, que conocemos como de Giulio Caccini, a la mezzosoprano Elisabeth Kuhlmann.
Y con esta oración del Ave María con letra en castellano y la música que le puso Vavilov en 1970, utilizando pues el nombre de un músico del barroco, de Giulio Caccini, y así es como la conocemos, el Ave María de Caccini. Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina. La siguiente obra, obertura, que traemos al programa es la obertura del Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini. Rossini, que nació en Pesaro, en Italia, en 1792 y falleció en 1868. Compositor que ganó fama por sus 39 óperas. También escribió muchas canciones, música de cámara y piano y alguna música sagrada. Estableció nuevos estándares tanto para la ópera cómica como para la ópera seria. El Barbero de Sevilla, esta ópera de la que vamos a escuchar la obertura, es una ópera bufa en 2 actos con música de Rossini y libreto en italiano de Cesare Esterbini, basado en la comedia del mismo nombre de Pierre-Augustin de Beaumarchais. El estreno, bajo el título Almaviva o La precaución inútil, tuvo lugar el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven Rosina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. Escuchemos la obertura del Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini en una versión de la Orquesta Filarmónica de Qatar dirigida por Jacopo Sipari di Pescaseroli.
Acabamos de escuchar la obertura de la ópera bufa El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Y de este tipo de oberturas de óperas pasamos a otro tipo de obertura. Concretamente se trata de oberturas de concierto, podríamos llamarlas, y en concreto de Mijaíl Glinka vamos a escuchar la obertura española número 1, subtitulada Jota Aragonesa. Y es que Glinka, nacido en 1804 y fallecido en 1857, es un compositor ruso. También es considerado el padre del nacionalismo musical ruso. Glinka viajó a España y se enamoró de la música española y utilizó varios de sus temas para componer varias obras de las que plasmó, digamos, un cuadernillo titulado Las Oberturas Españolas, todas sobre temas y motivos españoles. Ahora vamos a escuchar la número 1, Jota Aragonesa, obra de 1845, en una versión de la Orquesta Sinfónica de Rusia, dirigida por Yevgeny Svetanov.
Acabamos de escuchar la obertura española número 1 J aragonesa de Mikhail Ivanovich Glinka, compositor ruso del siglo XIX, el padre, considerado el padre del nacionalismo musical ruso, en una versión de la Orquesta Sinfónica de los Estados Rusos, dirigida por Yevgeny Svetlanov. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Y en la música española propiamente dicha, concretamente en la zarzuela, obra teatral, musical, dramática, como ustedes saben, pues el equivalente de la obertura es el preludio, también una obra musical, solamente musical, para dar como preparación a la escena y que la gente se vaya ambientando, donde se van escuchando algunos de los temas propuestos en la obra. Y vamos a escuchar el preludio de la zarzuela El tambor de Granaderos. Este preludio corresponde a Ruperto Chapí, nacido el 27 de marzo de 1851 y fallecido en Madrid el 25 de marzo de 1909. Gran músico, desde pequeño mostró grandes cualidades. Su padre fue su primer maestro de solfeo y de instrumento, por lo visto tocaba el cornetín, algo así como parecido a la trompeta, y ya de niño, con 8 o 9 años, se lo rifaban las bandas del entorno. Ya saben que la Comunidad Valenciana es prolífica en bandas de música. Pues ahí fueron sus primeros pasos, obteniendo a los 15 años ser el director titular de la banda de música. Bueno, ya luego tuvo que viajar a Madrid, como saben, y ya estudiar, formarse, incluso en el extranjero, como hemos comentado en algún programa, en París, y llegó a ser una de las grandes figuras de nuestra música nacional. El tambor de Granaderos es una zarzuela en un acto y 3 cuadros con música de Ruperto Chapí y libreto de Emilio Sánchez Pastor. Fue estrenada en el Teatro Eslava de Madrid el 16 de noviembre de 1894 y la obra resultó un gran éxito. El tema de la zarzuela está recreado un día antes de la huida de España de José Bonaparte, el que fue un rey, como saben ustedes, impuesto por Napoleón. La historia de amor entre Gaspar, condenado a muerte por ser fiel a los Borbones, y Luz, su amada, huérfana a cargo de un tutor que quiere apoderarse de su fortuna, por lo cual la quiere meter a monja. Vamos a escuchar del tambor de Granaderos el preludio, que fue sintonía del programa titulado Nuestra Zarzuela, que se emitió aquí en Radio María desde 2013 a 2017. Lo dirigía Enrique Suárez, ya fallecido, y nuestro compañero Germán García Tomás. Vamos a escuchar este preludio del tambor de Granaderos en una versión de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, dirigida por el maestro Lorin Maazel.
Acabamos de escuchar el preludio del tambor de granaderos de Ruperto Chapí en una versión de la Orquesta de la Comunidad Valenciana dirigida por Lorin Maazel. Como les comenté, este preludio fue la sintonía del programa Nuestra Zarzuela, que se emitió de 2013 a 2017 aquí en Radio María y lo dirigían Enrique Suárez, ya fallecido, y nuestro compañero Germán García Tomás. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Y en este programa dedicado a las oberturas no podía faltar la titulada Obertura cubana, obra de George Gershwin, al cual dedicábamos recientemente un programa al celebrarse el centenario del estreno de su Rapsodia in Blue. Gershwin nació en 1898 y falleció en 1937. Compositor y pianista estadounidense cuyas composiciones abarcaron la música popular, el jazz y la música clásica. Entre sus obras más conocidas se encuentran la Rapsodia en Blue, como decía, obra de 1924, y Un americano en París de 1928, entre muchísimas más. Tras los estrenos de Rapsodia en Blue y el concierto en Fa, Rapsodia número 2 y Un americano en París, se centró en la habilidad técnica que sabía que faltaba en su arsenal creativo, la orquestación. Así llegó a Joseph Schillinger, nacido y formado en Rusia. Schillinger emigró a Estados Unidos en 1928 y se estableció en Nueva York como profesor de música, matemáticas, historia del arte y, sobre todo, de su propio sistema de composición basado en rígidos principios matemáticos. Al recibir la recomendación de estudiar con Schillinger y con la firme intención de mejorar su orquestación y contrapunto, Gershwin se puso en manos del maestro ruso de 1932 a 1936, cuando se marchó a California a trabajar para el cine. La primera obra que Gershwin compuso bajo la influencia de Schillinger fue la Obertura cubana, que primero había sido titulada Rumba. Se estrenó con ese nombre en agosto de 1932 en el primer concierto exclusivamente de Gershwin, celebrado en el estadio Lewisohn de Nueva York ante una multitud de 18.000 personas. Gershwin dijo: «Fue la noche más emocionante de mi vida». El propio análisis de Gershwin sobre Rumba explicaba: «La composición se inspiró en una breve visita a La Habana y me esforcé por combinar los ritmos cubanos con mi material temático original. El resultado es una obertura sinfónica que encarna la esencia del baile cubano». En la portada indicaba que los intérpretes de los 4 instrumentos cubanos, claves, maracas, güiro y bongos, debían colocarse justo delante del atril del director de la orquesta. Escuchemos esta obertura cubana de Gershwin en una versión de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, dirigida por Joshua dos Santos.
Y con esta obertura cubana de George Gershwin, en versión de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, dirigida por Joshua dos Santos, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a la obertura, del francés ouverture, apertura, de abrir. Es la introducción instrumental de una ópera u otra obra dramática, como puede ser la zarzuela, y de la que también hemos escuchado una muestra que fue sintonía de uno de los programas de Radio María, Nuestra Zarzuela, y también de oberturas sinfónicas o de concierto. Hemos escuchado obras de Rossini, Glinka, Ruperto Chapí y George Gershwin. Les he acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Les espero de nuevo dentro de 15 días, no se olviden. Sean muy felices, que tengan buena noche y que Dios les bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.